lo que hoy vamos a hablar es de un tema que es muy antiguo, no es tan viejo como el pastor es un año más viejo que ese tema, en serio, o por lo menos del tiempo moderno, digamos, de esto que vamos a hablar, porque en realidad este tema viene de hace un montón de años, prácticamente, les diría, 4100 años. ¿Alguien ya se imagina qué puede ser? Israel, Palestina. El conflicto de Israel con Palestina, exactamente. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben todos que el 7 de octubre arrancó un nuevo conflicto, un nuevo capítulo de esta historia eterna entre Israel y Palestina, que ya se llevó más de 7000 muertos. Son muchos. Ahora, la realidad es que es un nuevo capítulo, es un nuevo episodio, porque en lo que va del año 48 en adelante, Israel ya tuvo 8 conflictos bélicos. No 1, 8. Específicamente con Palestina, si no me equivoco, es el 4. Tuvieron uno en el año 67, que fue la llamada Guerra de los 6 días. Tuvieron otro en el año 72, que fue la Guerra de Yom Kippur. Tuvieron otro en el medio, que fue en los 2000, no me acuerdo exactamente cuándo, y este último ahora. Se ha llevado muchas vidas, y aparte es un conflicto, digamos, de todos los días. ¿Por qué? Porque Israel ha tomado más territorio del que se le dio. Entonces, los palestinos están en constante actitud bélica con Israel. Y vamos a ver un poco este tema. Ahora, el conflicto entre Israel y Palestina tiene muchos matices, tiene muchas caras. Por un lado tenemos el conflicto político. ¿Por qué? Porque Israel es el Estado de Israel a partir de ¿qué año? ¿Alguien sabe? Del año 48, del 13 de mayo del 48. El 13 de mayo del 48 las Naciones Unidas reconocieron a Israel como Estado. Y el 14 de mayo del 48 ya arrancó la primera guerra. Las 5 naciones alrededor de Israel atacando a Israel. Esa guerra duró 2 años. 2 años. Y esa guerra la ganó Israel. Y todas las guerras que pasaron desde el 48 al día de la fecha, todas las ganó Israel. Todas. Ahora, ¿por qué tanta bronca? ¿Por qué tanto odio? Porque va mucho más allá de una porción de tierra, Hay algo que les afecta tanto a los palestinos como a los israelitas. Jerusalén. Jerusalén es el centro del conflicto que hay entre los palestinos y los israelitas. Y acá les voy a tirar un montón de datos que quizás no sabían, que está bueno que sepan, porque la verdad que realmente está muy bueno, porque si tenés que hablar del tema vas a tener un montón de información, pero al margen de eso va a haber muchas cosas que van a dar un poco, hasta incluso un poco de miedo. Ahora, ¿por qué es importante tanto para los palestinos como para los israelitas? ¿Los palestinos de qué religión son? Son musulmanes. Entonces, este lugar, esta porción de tierra de Israel, que es Jerusalén, que antes era la capital de Israel, tiene un valor religioso muy grande, tanto para los judíos como para los musulmanes. Y en cierta medida también para los cristianos. Pero nosotros como que vemos la escena, la vemos de costado, como que no nos vuelve muy loco. Avanza un poquito. Ahí tenemos en el mapa Jerusalén. Fíjense, esta zona, esto que está acá punteado, ¿lo llegan a ver? Esto es lo que delimita Cisjordania, que está acá, con Israel. Avanza. Acá tenemos el mapa bien clarito. Esto es Cisjordania, esto es Franja de Gaza, esto es Israel, y acá está Jerusalén. Ahora fíjense la curva que hace, ¿no? Cómo se mete
Israel adentro de Cisjordania para poder tomar posesión de Jerusalén. Y ahí está el foco del conflicto desde hace ya 75 años, 5 meses y 14 días. Por eso dijo que es un poco más... Vos sos un poquito más viejo que el conflicto. Franja de Gaza es hoy donde está el conflicto, digamos. Israel no está teniendo hoy conflicto con Cisjordania, que vendría a ser el Estado de Palestina, sino que lo tiene con Franja de Gaza. Franja de Gaza es un territorio que tiene 11 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo. Por eso es una franja. Antes se llamaba Gaza, ahora es Franja de Gaza. Y vive más o menos 2.200.000 personas. Y la gente de Hamás, que son los que atacan a Israel, son más o menos unos 20.000, 30.000. Por esos 20.000, 30.000 está sufriendo hoy un pueblo de 2.200.000 personas. Hay un odio tremendo. Avanzó un poquito. Ahora, ¿por qué hay tanto odio? Fíjense esto. Cuando en el año 48 las Naciones Unidas determinan reconocer a Israel como Estado y le ceden el territorio a Israel, el territorio original era este. Esto era Israel. Fíjense lo que era Gaza. Fíjense lo que era Cisjordania. Acá está Jerusalén. Ahora, fíjense acá, ya en el año del 49 al 67. En el 67 es la guerra de los 6 días que les dije. Es uno de los, ¿cómo se dice?, encuentros bélicos más relevantes. Porque hubo un montón, pero yo les digo los más relevantes. Ya fíjense cómo estaba Franja de Gaza. Y fíjense cómo está Cisjordania. Jerusalén se metió adentro a morir. Israel, se metió adentro a morir. ¿Ven? Entonces, ¿cómo no van a estar enojados estos señores? Avanzamos. Esto fue en el año del año 67 al 2000. En el medio estuvo la guerra de Yom Kippur. ¿Qué hicieron los de Cisjordania y los de Franja de Gaza? Eligieron el día de Yom Kippur, que es el día de reposo, es un día de oración, es un día santo, es el día del perdón de los pecados, para atacar Israel. Igual Israel se la ganó a la guerra. Y en ese momento tenía medio como que Israel, después de haber ganado la guerra, como que tenía dominio en todos lados. Si bien esto era Estado de Palestina y esto Estado de Israel, pero Israel era el que mandaba. Y ahora, a lo último, hay un orden, digamos. Palestina es Palestina, Israel es Israel, Franja de Gaza es Franja de Gaza. En el año 2007, el grupo Hamás gana las elecciones y se hace del poder en Franja de Gaza legalmente. Son personas bastante complicadas, pero lo hicieron legalmente. Entonces, acá donde ven en azul, es territorio que los israelitas pueden andar. ¿Por qué? Porque hoy entre Cisjordania y Israel hay una paz relativa. Hay una paz relativa, hay respeto. Y comparten Jerusalén, que se podría decir que es tierra de ambos en este momento. El problema está con Franja de Gaza. Lo que pasó el pasado 7 de octubre, lo aberrante de lo que pasó, es que el ataque de Hamás hacia Israel fue realmente brutal. Pero brutal a niveles que no se puede ni describir. O sea, mataron niños, mataron ancianos, mataron todo lo que había en el camino. Hacían montañas, montículos con los cadáveres, hacían como estatuas con los cadáveres. Venía uno y se violaba a la mujer antes de haber fallecido, y después de haber fallecido venía otro y también la violaba. Una cosa atroz. Y no solamente a las mujeres, a los niños también. Una cosa atroz. Entonces, el grado de crueldad, el grado de maldad, el grado de perversión que hubo en el ataque, Israel no lo puede perdonar. Franja de Gaza. El conflicto que hoy hay entre Israel ya no es, digamos, con los palestinos en general, sino que es con Hamás, que está en Franja de Gaza. ¿Está bien? Ya no es tanto la guerra de Palestina contra Israel, sino
Israel con Hamás. Ya es más puntual. Ahora, el problema es que Hamás fue auspiciado por Irán. Y si Irán se mete en el conflicto, se va a meter Estados Unidos. Y si se mete Estados Unidos, se va a meter Rusia. Y si se mete Rusia, viene China atrás también. Entonces se puede llegar estamos, digamos, al borde de lo que podría llegar a ser una tercera guerra mundial. Por eso es muy importante que podamos entender un poco todo esto, porque la tele a veces no informa como debería informar, y tampoco lo va a ver del ángulo que nosotros lo vamos a ver hoy. ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué es esto? El templo. El templo. Esto es una maqueta, está en un museo en Jerusalén. El templo era así, muy parecido a este. Este templo estaba en el monte del templo. Este templo fue destruido. Esto es en Jerusalén, avanzá. Una menos. ¿Saben qué es esto? Mezquita. Esto en realidad no es una mezquita. Esto se llama el Templo de la Piedra. Está en la explanada de la mezquita está más para allá. Ahora creo que hay un mapa por ahí. La mezquita está más para allá. Hay una explanada enorme que era donde estaba el templo, y en el centro donde estaba el templo, hoy está el Templo de la Roca, que es el tercer lugar más santo de los musulmanes. Después de la Meca, después de Medina, este lugar es el lugar más santo de los musulmanes. Por eso hay un interés tan grande religioso, tanto de los musulmanes como de los judíos. Avanzar nomás. ¿Saben qué es esto que se ve acá? El muro. El muro de los lamentos. ¿Y saben qué es el muro de los lamentos? Es el único muro que quedó en pie del templo. El único. Entonces, mientras allá tienen a los musulmanes, acá están los judíos y los cristianos. ¿Van entendiendo por qué es un lugar de tanta importancia religiosa para ambos pueblos? Avanzar más. Acá hay un mapita, por ejemplo. Acá tenés el muro de los lamentos, acá está la mezquita, y acá está el Templo de la Piedra. Y esta es la famosa explanada en donde estaba el templo. Este lugar es Tierra Santa, tanto para los musulmanes como para los judíos. Y también para los cristianos. Avanzó un poco más. Ahí está el Templo de la Roca y acá está el Muro de los Lamentos. Caminando son 6 minutos. Ahora sí, avanzar. Y ahí está Getsemaní y acá está el Templo de la Roca. Caminando son 15 minutos. Todo ese sector de Jerusalén es Tierra Santa. Tanto para los cristianos, los judíos y los musulmanes. ¿Y saben qué tienen en común las tres religiones? Que las tres religiones son religiones abránicas. Es decir, que vienen todas de Abraham. Y ustedes van a decir, porque a mí también, cuando empecé a estudiar todo esto, dije, ¿qué onda? No estoy entendiendo nada. Entonces lo primero que me puse a averiguar es en qué año se escribió el Corán. ¿Alguien sabe en qué año se escribió el Corán? En el siglo VI, después de Cristo. 660 después de Cristo, si no me equivoco. O sea que es el libro santo, entre comillas, más nuevo del mundo moderno. ¿Está bien? Ahora, el Corán tiene un montón de particularidades. Por ejemplo, el Corán está compuesto de lo que se le llaman suras. ¿Está bien? Que vendría a ser como capítulos para nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. El Corán es un único libro. ¿En cuántos idiomas está escrita la Biblia? En 3.
En griego, hebreo y arameo. Muy bien. El Corán está escrito en un solo idioma, que es el árabe. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Más de 40. ¿Saben cuántos autores tiene el Corán? Uno solo. El profeta Mahoma. El último de los profetas según los musulmanes. Ahora, les dije que Jerusalén era el tercer lugar santo o más santo para los musulmanes. ¿Por qué? Porque el Corán dice que allí, donde está el templo de la roca, Mahoma ascendió hacia el cielo y estuvo con Dios. En su ascenso al cielo pasó por los 7 cielos y ahí se encontraron con lo que ellos llaman los profetas, o algunos le llaman también Mesías, porque ¿qué significa la palabra Mesías? Si no me equivoco es ungido. Ungido. No me hagan dudar. Ungido. Entonces hay algunos que son Mesías, otros que son profetas. Y por ejemplo ahí van a encontrarse por ejemplo con Adán. El primer hombre, para los musulmanes está en el, creo que es el primer cielo. Van a encontrarse con Moisés. También se encontró con Jesús. Jesús lo tienen como Mesías y también lo tienen como profeta. Las dos cosas. No Mesías como nosotros lo tenemos. Para nosotros es el Mesías. Para ellos es un Mesías. Es un ungido. ¿Está bien? Y Jesús se encuentra en el 4º cielo, según lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó con el profeta Mahoma es que él tuvo un encuentro con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dictó el Corán. El ángel Gabriel lo llevó volando hasta el templo, hasta el monte del templo, y de allí ascendió al cielo. Entonces, para los musulmanes, es una tierra santa. Y es santa por otras cosas que se lo voy a contar un poquito más adelante. Avanza un poquito más. Sí. Mahoma. Sí. ¿Cree en Dios, Jesús? Ya vamos a llegar a eso. Voy a responder esas preguntas y las que tengan que hacer. ¿Cuántos cielos hay? Supuestamente para ellos hay 7. Y en el 7º cielo está Dios. Que para ellos Alá. Para nosotros puede ser Jehová, Yahvé, como lo quieran llamar. Pero para ellos es Alá. Entonces, cuando llegó al 7º cielo, Dios le dijo que tanto Mahoma como sus seguidores tenían que orar a Dios 50 veces por día. Cuando baja, no sé a qué cielo era, que está Moisés, le cuenta a Moisés y Moisés le dice, no, 50 es mucho. Entonces empieza a haber un ida y vuelta entre Dios y Moisés y el profeta Mahoma y terminan arreglando por 5, cerraron en 5. 5 veces. 5 veces al día los musulmanes oran a Dios. Y hay algo que es muy interesante en eso. Cuando ellos oran, no solamente oran como nosotros oramos, Señor, te pedimos por esto, por esto, por esto, sino que cuando arrancan sus oraciones, arrancan citando la Torá. Ellos se saben de memoria la Torá. Perdón, la Torá del Corán. Se saben de memoria el Corán. De memoria se lo saben. Entonces ellos se postran, se ponen a orar, siempre tienen que estar en dirección a la Meca, se ponen a orar, empiezan a recitar el Corán y después hacen su oración. O sea, realmente tienen mucho conocimiento de lo que vendría a ser el Corán. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Abraham? Bueno, si vamos a nuestra Biblia, vamos a agarrar Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 arranca el problema. Y todo problema tiene su origen ¿en qué? El pecado. Exactamente. Y allí vamos a ver una escena en donde Abraham va a Egipto. Génesis 12, Abraham y Sara en Egipto, versículo 10. Dice, en aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero.
Al acercarse a las fronteras de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es tu esposa, matémosle y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Fíjate lo que dice Abraham. Por el interés que van a tener en ti, a mí me van a tratar bien. Ahora, ¿Abraham mintió? Sí y no. Porque Abraham y Sarai eran hermanos. Eran medios hermanos por parte de padre. Entonces, digamos, fue una mentira tramposa. Fue tramposa. ¿Por qué? Porque el interés de Abraham era, uno, preservar su vida, y dos, que le vaya bien a él por la belleza de ella. ¿Cómo sigue la historia? La historia sigue de que efectivamente cuando la ven a Sarai, vieron que era una mujer hermosa. Entonces incluso los príncipes, los hijos del faraón y qué sé yo, dijeron: ¿viste qué mujer hermosa? Entonces el faraón dijeron: bueno, a ver, tráiganla, si está linda, tráiganla. ¿Y qué hizo el faraón? La tomó por esposa. Es decir, que el faraón tuvo relaciones con Sarai. ¿Y qué hizo el faraón con Abraham? Efectivamente le fue bien por su belleza, porque le dio vacas, le dio asnos, le dio ovejas y le dio siervas y siervos. Cuando después el Señor vio esa situación, mandó pestes. El faraón se enojó con Abraham y le dijeron: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué te hicimos nosotros? Acá tenés a tu mujer, agarrá tus cosas y andate. Y se fue de Egipto. Ahora, no se fue de Egipto con las manos vacías. Se fue de Egipto con todo. Acá arranca la secuencia, el tema. Ahora sí, vamos al capítulo 15, que es el que está ahí, y la historia sigue diciendo así. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y acá Abraham le hace un planteo: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Y él le dice: ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará todas mis riquezas. Es decir, hasta el momento Abraham no tenía ninguna intención de tener herederos, porque ya tenía asumido que le iba a dar toda su herencia a Eliezer. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que le dice el Señor? Tu siervo no será tu heredero, versículo 4, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, y acá está esta famosa frase: mira al cielo y si puedes cuentas las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó en el Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Acá nació en Abraham el deseo ¿de qué? De ser padre. Porque hasta el momento lo tenía como medio como asumido que no iba a ser padre. Porque si uno se pone a buscar en la Escritura, dice que cuando Abraham se casó con Sarai, Sarai era estéril. Ya lo dice del momento cero. Entonces ya tenía asumido que hijos no iba a tener. Pero cuando Dios le hace semejante promesa, él se puso expectante. Y uno, como cualquiera, se llena un poquito de ansiedad y por otro lado me imagino que le habrá empezado a brotar el deseo y el anhelo de ser padre. Incluso en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, fíjense lo que le dice el Señor, porque esto es importante. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. O sea, el Señor ya sabía, y quiero que entendamos esto, porque Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, y Dios ya sabía toda la secuencia. Dios ya sabía el principio y ya sabía el final. Entonces, cuando Dios le hace su promesa a Abraham, también le dice, ten por seguro que van a estar 400 años siendo esclavos. Y de hecho pasó así, ¿no es cierto? ¿En dónde fueron esclavos? En Egipto. Pasó.
Capítulo 16. Capítulo 16. ¿Qué pasa en el capítulo 16? Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. ¿De dónde salió la sierva egipcia? Del capítulo 12. De la vivada que tuvo Abraham, que le dijo, por tu belleza, a mí me va a ir bien. Todo problema siempre arranca con el pecado. Y no hay pecado que no tenga consecuencias. No hay. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue la historia? Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda darte hijos por medio de ella. Lo que le está planteando acá Sarai a Abraham era algo muy propio de la época. No es que le propuso algo totalmente indecente. Cuando las mujeres no podían tener hijos propios, le daba a la sierva para que puedan tener hijos a través de la sierva. ¿Está bien? Eso era normal. Porque por otro lado, si bien, digamos, Sarai era la dueña de Agar, Abraham era su amo. Es que en realidad hasta el momento el Señor no le había dado detalles de la promesa. El Señor le dijo, vas a tener un hijo, vas a tener tu propio heredero. Eso fue lo que el Señor le dijo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, antes. El Señor, no, quizás yo pueda darte hijo, y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Ahora, ¿dónde está el problema acá? ¿Dónde está el pecado acá? Estuvieron los dos estuvieron mal. Pero ¿cuál fue el pecado puntual? ¿Qué le pasó a Abraham? Vamos, Agar es más joven que vos, es más linda, ¿le entró la carnalidad? No. Quiso ayudarlo a Dios a cumplir la promesa, es una muy buena alternativa. Pero, no, porque él le creyó a Dios. Él le dijo, Dios lo consideró justo por la fe que tenía Abraham. El problema que hubo acá fue que Abraham se mandó solo. Porque si Abraham tenía la posibilidad de hablar con Dios, ¿por qué no se lo plantó a Dios? Dios, Sarai, mi esposa, me está proponiendo esto. ¿Te parece? ¿Está bien? ¿Qué opinas? No. Abraham y Sarai tomaron su propia decisión, pusieron manos a la obra y ya está. Agar y Abraham hicieron lo que tenían que hacer y nació un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ismael. Y dice acá en el versículo, que esto es un dato de color, en el versículo 3, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableciera en la tierra de Canaán. Es decir, 10 años después que salió de la tierra de Egipto. O sea que estuvieron 10 años con Agar y Abraham, no estuvo en ningún momento considerando la posibilidad de tener un hijo a través de Agar. Fue después que Dios le prometió esto. Ahí nació algo en Abraham, porque no se lo puede juzgar. Yo me imagino que el hombre habrá tenido unas ganas impresionantes de tener un hijo. ¿Quién no? Entonces cuando Sara le propone esto, Abraham agarró viaje de una y no le preguntó al Señor. Y ahí estuvo el problema. Porque esa práctica era algo normal. Era algo que no estaba fuera de lo normal, digamos, para la época. El problema fue que él no lo consultó con el Señor. Entonces, ¿qué pasó? La historia sigue contando. Agar, cuando queda embarazada, se empieza a rebelar con Sarai. Se empieza a hacer la loca. Ya tenía poder. Entonces Sarai se enoja y va y le dice a Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus manos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor nos mostrará quién está equivocado, tú o yo. Pobre Abraham.
O sea, vos pusiste a la sierva egipcia en mi cama, pero la culpa es mía. Claramente acá había problemas serios. Y el problema se llamó pecado. Porque las consecuencias del pecado siempre van a traer esta clase de situaciones. ¿Qué pasó? Sarai empieza a tratarla muy mal a Agar, hasta que Agar en un momento agarra sus cosas y se va. Y acá sucede algo muy importante. Presten atención. Versículo 11. Cuando Agar estaba caminando y estaba en el desierto, le dijo el ángel de Dios, le dijo una serie de cosas antes y le dice en el versículo 11, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición a todos sus familiares. Y váyame siguiendo la historia. Y así es, ni más ni menos. Versículo 17 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una victoria y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo. Es la segunda vez que reafirma, o la primera vez que reafirma el pacto que ya había hecho anteriormente, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y lo cumplió. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra, después le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que serás Abraham, porque eres el padre de muchas naciones. No solamente de Israel, de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes irán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. De generación en generación, este es mi pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Cuál es el meollo de toda esta cuestión? Que todos los árabes, los palestinos, los iraquíes, los iraníes, los sirios, toda esa tierra, en teoría, por lo que dice el Corán, vienen de Ismael. Vienen de Ismael. ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente estará en franca oposición con su parentela. Con su parentela. ¿Y qué le dice acá? Dice, este es mi pacto eterno, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Si vos le preguntás al musulmán, el musulmán te va a decir que su Dios es el mismo Dios que el Dios de los judíos. De hecho, hay judíos y musulmanes que se tratan de los primos los judíos o los primos los musulmanes. Porque en teoría vendrían a ser primos. Unos hijos de Ismael y otros hijos de la promesa Isaac. Y de ahí que vienen todos estos conflictos que están todos especificados en el libro de Génesis. Todos. Y así Abraham le dijo a Dios, capítulo 17, es donde Dios le da detalles del pacto. Y Dios le dice, Abraham le dice a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial, pensando Abraham que esta descendencia y que toda esta promesa se iba a cumplir en Ismael. Y Dios le dijo, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo. Sara tu esposa. Y ahí donde le empieza a dar el detalle. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto en él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, y esto es muy importante, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser el padre de 12 príncipes. Y acá es algo muy interesante.
¿Saben cuál es el primer príncipe para el Corán de estos 12? El profeta Mahoma. El profeta Mahoma. El profeta Mahoma es el primero de esos 12 príncipes. ¿Está bien? O sea, el Corán es muy interesante porque mecha mucho del Antiguo y del Nuevo Testamento y lo hace de una forma muy, pero muy atrapante. El Corán parece un imán. Es impresionante. Vos la Biblia tenés 66 libros de más de 40 autores en 3 idiomas diferentes y según la versión que veas, la traducción que leas, la vas a entender más o la vas a entender menos. El Corán es un solo autor, un solo libro, en un solo idioma y súper fácil de entender. Es a prueba de tontos. Por eso hoy el Corán es la religión, es la quinta religión más importante en el mundo, el Islam. Es la quinta religión más importante en el mundo y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Seguimos. Llega capítulo 21, Dios le hace la promesa. Es muy interesante esta historia porque en un momento dice, cuando Abraham tenía 99 años, le dice, en un año vas a ser papá. Y Abraham se ríe. ¿Cómo yo a esta edad voy a ser papá? Recibe los 3 ángeles del Señor y le preguntan a ellos, ¿Sara dónde está? Está adentro, está cocinando. Y le dice, ella dentro de un año va a dar a luz un hijo. Y Sara, que estaba adentro, se ríe por dentro y dice, ¿cómo yo siendo una vieja voy a poder dar un hijo? Y se ríe. Y el Señor le dice, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí, le dijo Sara, vos te reíste. Vos te reíste. Y dice, Dios le dijo, y le pondrás de nombre, ¿cómo? Isaac. ¿Y saben qué significa Isaac? El que hace reír. Miren que el Señor también tiene su sentido del humor, ¿no es cierto? Le fue a poner Isaac, el que hace reír, porque bien, claramente, tanto Abraham como Sara, cuando se los dijeron se rieron, no creyeron que iba a pasar eso. Capítulo 21 dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que le había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. En realidad, tanto el nombre Ismael como Isaac se lo puso Dios. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, que más o menos tendría unos 3 añitos Isaac, Abraham preparó una gran fiesta para la ocasión, pero Sara vio que Ismael, que tenía unos 16 aproximadamente, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió, Sara, complicada Sara, no vos Sara, la otra Sara. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo, él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Entonces, Abraham estaba triste, estaba angustiado, porque Isaac era su hijo, y él lo quería a su hijo. Dice, esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una gran nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Y vuelve otra vez a ratificar esta promesa también con Ismael. Porque Dios escuchó llorar, los echan del campamento, está ahí el muchacho a punto de morir, 16 años, la madre lo miraba a punto de morir y no sabía qué hacer, y le dice, pero Dios escuchó llorar al muchacho, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Y otra vez vuelve a rectificar esa promesa. Esa gran nación que viene de ese muchacho, de Ismael, del hijo de la esclava, del hijo, digamos, del pecado, porque fue hijo del pecado, no por el acto sexual propiamente dicho, sino el pecado de no haber consultado a Dios y del pecado de la mentira en Egipto, de ese muchacho, efectivamente, salió una gran nación.
Y esa gran nación son Arabia, Irán, Siria y todos esos países árabes que están rodeando Israel. ¿Se dan cuenta cómo va cerrando toda la historia? Y a mí personalmente me apasiona muchísimo. Tiempo después, y acá vamos al final de la historia. Capítulo 21, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y no vamos a hablar de esto específicamente, pero quiero que entiendan una cosa: ¿por qué es tan importante Jerusalén para los musulmanes? Avanzá. ¿Recuerdan esto? Le dije que es el templo de la roca. Acá dentro hay una roca. ¿Y saben qué roca es? Avanzá. En teoría, en esta roca es donde Abraham casi mata a Isaac. Ahora, si vos agarrás el Corán no dice de que Abraham casi mata a Isaac, sino que dice que Abraham casi mata a Ismael. Por eso ese lugar es sagrado. Por eso ese lugar es tan importante tanto para los musulmanes como para los judíos. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? ¿Y por qué este conflicto no va a terminar nunca? De hecho, les voy a... Hay que reconstruir el templo. Exactamente. Ahora, si Israel se atreve a destruir la mezquita o hacerlo, se le van a ir todos los países, en un minuto se le van a ir al humo. Pero va a pasar. Va a pasar. En el tiempo de Dios va a pasar. Y es muy probable que esta tercera guerra mundial, si se genera ahora o se genera dentro de un tiempo, termine desencadenando en esto. Que Israel pueda tomar posesión de Jerusalén y puedan reconstruir el templo. Es que va a ser conquistado. O sea, todo esto es profético, hermanos. Les voy a dar un ejemplo. El Señor Jesús en Mateo 24 dijo que los últimos tiempos van a ser como los tiempos ¿de quién? De Noé. Muy bien. De Noé. Eso está en Génesis 6. Y cuando uno se pone a ver los tiempos de Noé, dicen que había pecado por donde miraba, al punto que el Señor dijo: estoy angustiado, estoy triste de haber creado al hombre. Según la versión va a decir que Dios se arrepintió. No, Dios no se arrepintió de haber creado al hombre, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Pero sí se entristeció, porque vio que la maldad del hombre era tal que tuvo que mandar un diluvio para decir ni cuenta nueva. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice que en los tiempos de Noé, el pecado que más abundaba, ¿saben cuál era? La violencia. Y si ustedes buscan el original, en Génesis 6, cuando dice la palabra violencia, ¿saben cómo es la palabra violencia? H-A más. Jamás. Es todo profético. Es todo profético. Realmente es apasionante todo lo que está pasando en este momento. Es apasionante lo que dice el Corán, porque te voy a responder tu pregunta. El Corán también dice que Jesús fue a la cruz. Momentos antes de que lo crucifiquen, a Jesús lo cambian por otra persona que era parecida a Jesús. O sea que Jesús en realidad no fue a la cruz. Y Jesús ascendió al cielo sin morir. Por ende, Jesús tampoco resucitó. A lo cual yo llegué a la siguiente conclusión. Y esto es una apreciación mía, y no puedo estar equivocado o no, y no va a tener ninguna injerencia en nada, porque el Corán no es palabra santa para nosotros. Así que es una interpretación mía. La única verdad es la que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Jesucristo murió y murió en favor de todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo islámico? Está terriblemente
engañado. Ningún musulmán con el Corán se puede salvar. Están todos condenados. Todos. ¿Por qué? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del engaño? Satanás. Y Satanás también se puede disfrazar ¿de qué cosa? De ángel de luz. Entonces, cuando el Corán dice que al profeta Mahoma se le apareció el ángel Gabriel, para mí era Satanás. Satanás disfrazado de ángel de luz. Le dictó el Corán, porque el Corán no hay manera que hayan sido 4 o 5 tipos que se sentaron a pensar qué es lo que iban a escribir. Cuando vos ves el Corán, decís, esto es magnético, es atrapante. Por eso hoy el Corán es la 5ª religión más grande del mundo. Y hay una proyección, avanzá un poquito. Hay una proyección que si el Señor no viene para el año 2050, fíjense cómo van a avanzar. Hoy son casi el 25% de la población mundial. Se van a ir casi al 30%. Ahora fíjense los cristianos, somos el 31%. Y para el 2050 vamos a ser el 31%. Es escandaloso. La gente se está convirtiendo al Islam y no se está convirtiendo a Cristo. El problema de Europa es ese. ¿Eh? El problema de Europa es ese. Sí, claro que es ese. Es terrible. Ahora, de los musulmanes hay 2. Están los sunitas y están los chiitas. Los de Franja de Gaza y los de Irán son chiitas. Son los más extremos. Son los más extremos. Si vos sos cristiano en esa zona y vas a predicar a los musulmanes, el musulmán te puede tirar un tiro en la cabeza, lleva tu cuerpo a las autoridades y le dice, ese era un evangelista que me quiso predicar. Y no pasa nada, a nadie le importa nada. Y yo pienso, ¿no? Y acá voy a cerrar y voy a concluir. Tanto en Irán como en Franja de Gaza hay cristianos. Hay cristianos y hay muchos más de los que nos imaginamos. Y esa gente hace esfuerzos sobrehumanos para poder congregarse y cantar en silencio. Esfuerzos sobrehumanos para juntarse a escuchar la palabra de Dios. Porque la gran mayoría de ellos no puede tener una Biblia, porque donde le encuentran la Biblia los matan. Los matan. Es motivo de prisión. Y si vos vas a una prisión en Irán y te catalogaron como el cristiano, si no te morís afuera, te vas a morir adentro. Esa gente hace esfuerzos sobrehumanos para juntarse, congregarse y escuchar la palabra de Dios. Y las tienen todas en contra, en iglesias clandestinas. Y nosotros, que podemos congregarnos libremente, no lo hacemos. Es tristísimo. Y habla mal de nosotros, de los cristianos. Por eso en el 2050, si no viene el Señor, va a haber más musulmanes que cristianos. Porque nosotros, gracias al Señor, vivimos en América. Y América es tierra de libertades, sin duda. Usted acá se puede congregar, puede predicar a Cristo en cualquier esquina y no le va a pasar nadie le va a pegar un tiro por eso. Pero sin embargo, parecemos agentes del Mossad, cristianos. ¿Saben lo que es el Mossad? Es la fuerza de inteligencia israelita, la más poderosa de todo el mundo. Si vos sos agente del Mossad, no se va a enterar ni tu madre que sos agente del Mossad. Y nosotros los cristianos parecemos esos, agentes del Mossad. Porque nadie se entera que somos cristianos. Porque no le predicamos a nadie. Porque no hablamos de Cristo. Y es una vergüenza para el cristianismo. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Cómo podemos cambiar desde este lugar que estamos acá? Si esta gente hace esfuerzos sobrehumanos para congregarse, ¿por qué nosotros que la tenemos tan fácil no nos congregamos? ¿Ustedes saben que en Israel también hay un montón de personas que se están convirtiendo al cristianismo? Judíos. Pero no le pueden decir ni a su mamá de verdad. Porque las propias familias judías los hacen desaparecer. No se puede predicar. En una esquina no se puede predicar a Cristo. Es extremadamente triste. Triste. Van presos. Para congregarse se tienen que juntar en cuevas, como en la Edad Media.
De hecho, muchos de ellos todavía viven en la Edad Media. Una mujer iraní no puede ni siquiera mirar a los ojos a un hombre. Las mujeres iraníes tienen que estar con el velo en la cabeza y las judías andan con peluca. O sea, no son tan diferentes. Pueden cambiar las formas o los modos, pero no son tan diferentes. Todavía viven en la Edad Media. Cuando Cristo habla de la libertad que tenemos en Cristo, también habla de esas cosas. Nosotros somos libres en Cristo, porque podemos hablar de Cristo a quien nosotros querramos. Podemos contar de ese Dios poderoso que nos salvó, que nos rescató y que quiere hacer con nosotros algo magnífico. Y no solamente con nosotros, sino con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y no lo hacemos. ¿Saben lo que yo más admiro de los musulmanes y de los judíos? El amor por Jerusalén. El amor por Jerusalén. Ellos tienen una pasión por Jerusalén, porque esa es tierra santa. Ahora, yo les quiero preguntar a la iglesia de Boulogne, ¿cuál es nuestra tierra santa? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Así como los musulmanes, así como los judíos, se desviven por esa tierra. La tierra que el Señor nos dio a nosotros, el campo de acción que el Señor nos dio a nosotros, es acá. Porque el Señor te trajo a este lugar. Y en este lugar el Señor quiere que le sirvas. En este lugar el Señor quiere marcar una diferencia. ¿Dónde está nuestro Jerusalén? ¿Dónde está nuestra tierra santa? No sentimos ni un cuarto de la pasión o el amor que puede sentir un judío o un musulmán por esa tierra. ¿Y saben cómo se llama eso? Sentido de pertenencia. Cualquier musulmano, cualquier judío, aunque no haya pisado Israel nunca en su vida, Jerusalén nunca en su vida, sabe que esa es su tierra. Y por eso se van a pelear eternamente. Pero nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia, es decir, esta es mi iglesia, y acá quiero servir, y acá quiero hacer la diferencia, acá quiero que el Señor me utilice. Y ese es el llamado para la iglesia, no la iglesia de Cristo, la iglesia de Boulogne hoy. Que nos congreguemos y que sintamos realmente, que tengamos la camiseta puesta de la iglesia, decir, yo pertenezco a esta iglesia, el Señor me trajo a este lugar, y si yo estoy en este lugar tengo que servir, y en este lugar tengo que hacer la diferencia. Amén.